Bienvenidos a todos y cada uno de nuestros seguidores a su programa Saber para Disfrutar, donde tú eres lo más importante, transmitiendo en vivo y en directo desde Tulancingo, Hidalgo, México, para todo el mundo. Muchas gracias por seguirnos. Estamos en vivo este miércoles 24 de mayo para platicar con ustedes. Este es un tema apasionante, la alimentación saludable, pero vamos a hacerla también en dos partes porque pues hoy casi que les voy a dar una clase de bioquímica porque me interesa mucho que ustedes sepan cuáles son los tres grupos principales de alimentos, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar entonces de una de las frases, yo creo que más comunes, de Hipócrates, el padre de la medicina, que dice: que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Es bien importante que le quitemos el que estemos satanizando nuestros alimentos. Por favor, quiero que todos y cada uno de nosotros entienda que los alimentos son extraordinarios, todos. El problema es la cantidad, la calidad, ¿sí?, que nosotros ingerimos, que nosotros comemos. Por supuesto, si hay algún problema de salud y yo como algún alimento que va a aumentar este tipo de problemas, entonces, pero el problema no es el alimento, el problema somos nosotros. El problema es que traemos alguna alteración de nuestro cuerpo y pues lógico que vamos a tener problema con algún tipo de alimento, pero no porque el alimento sea malo. Entonces, desde ya, aquí no aplica esto de la carne de cerdo que dices que eres tan malo como la carne de cerdo. No, hombre, al contrario, la carne de cerdo es una carne extraordinaria. Pero el problema, ¿cuál es? Ah, pues que tiene una sustancia que muy abundante que se llama histamina. La histamina es una sustancia que puede reaccionar con algún tipo de medicamento que estemos tomando. Y entonces, pero el problema no es la carne de cerdo. El problema es el medicamento que estamos tomando. Y entonces hay una reacción y puede dar algún tipo de intolerancia, que no es lo mismo que alergia. Recuerden que intolerancia es que mi cuerpo no lo tolera. Y así sea un alimento, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de complementos nutricionales, aunque sean extraídos de los alimentos, pero si mi cuerpo no lo tolera, entonces tengo intolerancia a este tipo de alimentos. Viene otro problema que es la alergia. Alergia es una reacción antígeno-anticuerpo, ¿de acuerdo? Y entonces puede traer algunas consecuencias que generalmente es la salida de algunas erupciones en lo que es mi piel. Generalmente, ¿qué sucede? Que en cuestión de las alergias, que ya hablaremos en su momento, y entonces ahí vamos a platicar de lo que son las alergias. ¿De acuerdo? Recuerden que el tema de hoy es alimentación saludable. Y esa alimentación saludable, pues lógico, se debe basar en la información. Quiero mandar un saludo afectuoso a todos nuestros nutricionistas y nuestros nutriólogos que nos siguen. Sí, un abrazo muy afectuoso porque este tema es realmente apasionante para mí, porque para mí está ahí la base del éxito. Hace más de 35 años yo dije, y se ha dicho siempre, el médico del futuro será el nutriólogo. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que decíamos, ¿verdad? Que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Entonces es muy importante esa parte. Bueno, vamos a hablar de los tres grupos principales de alimentos, ¿sí? Estos alimentos son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, principalmente. ¿De acuerdo? Entonces ya hay los minerales, ya hablaremos en su momento.
Pero ahorita vamos a hablar principalmente de estos tres grupos y vamos a iniciar con lo que son las proteínas. Bueno, ahora vamos a decir salud con cafecito. Porque deben de saber que acá en Tulancingo cayó una lluvia extraordinaria que ya todo mundo requeríamos y la tarde se enfrió un poquito. Entonces vayan por su cafecito, su tecito, para que estemos todos a gusto. Entonces vamos a hablar de los aminoácidos. Fíjense bien, los aminoácidos van a ser, imagínense ustedes, las perlas, ¿sí? Entonces, imagínense un collar de perlas. Un collar representaría una proteína que está hecha de aminoácidos. Estos aminoácidos son 20. Hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son los que mi cuerpo no puede producir. También se le llama sintetizar, ¿sí? Mi cuerpo no puede producir esos aminoácidos, entonces es necesario e indispensable que los ingiera en forma de alimento, ¿sí? O de complemento en un momento dado, ¿verdad? Tenemos muchos complementos que están hechos precisamente de aminoácidos. Entonces, lo que nosotros nos comemos, por ejemplo, el pescado, la carne, el huevo, los alimentos ricos en proteínas se van a destruir, ¿sí? Por eso se van a metabolizar. Y el metabolismo tiene dos fases. El catabolismo, que son, se van a formar de sustancias grandes a pequeñas, se van a catalizar, se van a destruir. Y el anabolismo, que es de sustancias pequeñas a sustancias mayores. No se preocupen si no entienden estos términos, por favor. Recuerden que los médicos así somos, ¿sí? Buscamos la manera de que nuestros pacientes no lo entiendan. No, no es cierto, no somos los médicos, ¿eh? Esto lo hacen los bioquímicos, los químicos, los biólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero así es. Entonces el catabolismo se compone el metabolismo se compone de catabolismo y de anabolismo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la carne va a metabolizarse a través de un catabolismo y se van a ir hasta aminoácidos, o sea, hasta las perlitas de lo que hablábamos. Entonces, imagínense que un fragmento de carne, ¿sí? Tiene muchos collares de perlas, que son las proteínas, ¿sí? Una proteína muy famosísima es la hemoglobina, la que le da el color rojo a la sangre, ¿cierto? Esta es la hemoglobina y es efectivamente así como si fuera un collarcito de perlas. Esa hemoglobina está formada por aminoácidos. ¿Cuántos? En este momento no lo sé, ¿sí? Pero dependiendo de la proteína es la cantidad de aminoácidos que va a tener y esos aminoácidos van a estar se me fue el nombre. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si yo requiero una proteína con 15 aminoácidos, ¿sí? Ya ahí se verá cuántos se requieren, esenciales y no esenciales. Pero vamos a hablar de los 20 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales, ¿sí? Y es el triptofano, la treonina, la valina, la lisina, la leucina, la metionina, la histidina, la fenilalanina y la isoleucina. Estos son los aminoácidos. Cuando ustedes vean en el bote de su complemento nutricional que tiene estas sustancias, pues tómenlas porque su cuerpo no las puede producir. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de los 11 aminoácidos no esenciales. Eso quiere decir que mi cuerpo los puede
producir a través de mi hígado. Vean qué importante es el hígado para formar estas proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, los 11 aminoácidos no esenciales, ¿sí? Que les quede claro que esos aminoácidos sí los va a producir mi cuerpo, o también se le puede decir sintetizar. Muy bien, y esto es, vamos a ponernos los anteojos para que no tengamos problema. Entonces, estos son la alanina, la glicina, la asparagina, la cisteína, la arginina, la glutamina, la tirosina, el ácido aspartico, la prolina, la serina y el ácido glutámico. En la próxima, el próximo programa vamos a hablar de cuáles son los alimentos que contienen más aminoácidos de estas características. ¿De acuerdo? Entonces, estos 11 aminoácidos y los 9 anteriores ya van a formar los 20 aminoácidos que van a dividirse, ahorita les vamos a decir de qué manera. Estos ya 20 aminoácidos se van a dividir en aminoácidos básicos, o sea, alcalinos. La lisina, la arginina y la histidina. Los aminoácidos con carga ácida, ácido aspartico, ácido glutámico, ¿sí? Y unos aminoácidos que son especiales, que es la cisteína, la glicina y la prolina, ¿sí? Y aquí, esto también, pues lógico, nos va a dar el grado de acidez, que ya vamos a hablar también el próximo programa. Y luego vienen los aminoácidos polares o neutros. Estos aminoácidos son la serina, la treonina, la asparagina y la glutamina, ¿sí? Entonces, esto ya nos va a ayudar precisamente a tener las características de las proteínas. Muy bien, también tenemos aminoácidos hidrofóbicos, o sea que solo van a ser solubles en grasa, solo se van a metabolizar pues en grasa, ¿sí? Hidro, agua, fóbicos, fobia a, o sea, rechazo a. Y estos son la alanina, la valina, la isoleucina, la leucina, la metionina, la fenilalanina, la tirosina y el triptofano. ¿Qué es lo que va a hacer estos aminoácidos? ¿Sí? Bueno, pues entonces cuando nosotros requerimos de una proteína que es soluble en grasa, va a tener la mayor cantidad de estos aminoácidos. Y la proteína que va a ser soluble en agua, ¿sí? Va a tener menos aminoácidos de los hidrofóbicos. Les digo que esto está un poquito enredado, pero de verdad que vale el esfuerzo porque mucha gente se pregunta, ¿por qué en mi producto que me está sugiriendo, por ejemplo, nosotros utilizamos muchísimo, pero muchísimo, la L-metionina y la L-lisina, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya escucharon la vez anterior que este tipo de sustancias son aminoácidos esenciales, ¿sí? Como no los puede producir mi cuerpo, nosotros se los proporcionamos y entonces el hígado tiene la materia prima suficiente para poder llevar al cabo sus funciones. Por eso es maravilloso. Por eso hablamos de nutracéuticos, nutrientes con propiedades curativas. Hablando de la L-metionina con la L-lisina, es un poderosísimo antidepresivo que utilizan los mejores psiquiatras del mundo. Escúchenme, fíjense nada más, ¿de acuerdo? Entonces, esta información por eso me es muy importante para ustedes, para que tengan un panorama, no porque quiero que sean médicos, que bueno, y si son, adelante, ¿sí? Pero no se requiere, lo que requiere es que tengan una información amplia
para que ustedes en un momento dado que reciban un tratamiento a base de este tipo de sustancias, pues tengan más o menos idea. Lógico es que el que debe de saber perfectamente bien es su médico, ¿sí? Y también, lógico, su nutriólogo. ¿Ah? Generalmente esto lo sabe más el nutriólogo, porque recuerden que el nutriólogo es el especialista en nutrición, es el médico que tiene especialidad en nutrición, ¿de acuerdo? Y el nutricionista es el licenciado en nutrición, tiene una licenciatura en nutrición, pero no es médico, ¿sí? Eso lo deben saber perfectamente bien, ¿de acuerdo? Y pues lógico que su terapeuta se los va a decir. Incluso ahí dice nutricionista o licenciado en nutrición, que también es algo muy importante. ¿Cuál es la función de los aminoácidos? ¿Para qué sirven? Todas las proteínas del organismo se forman a través de la combinación de estos 20 aminoácidos. Algunos los sintetiza nuestro propio cuerpo y otros deben ser adquiridos a través de la alimentación, pero cada uno cumple con una función vital. De verdad que es apasionante. Espero que a ustedes también les esté apasionando este tema porque a mí me apasiona de una manera extraordinaria. La importancia de las proteínas es más conocida, ¿sí? Estas moléculas participan prácticamente en cualquier proceso vital que imaginemos, desde estimular reacciones químicas del metabolismo hasta actuar como hormonas. Vean nada más qué importantísimas son las proteínas, pasando por formar parte del sistema inmunitario, transportador de oxígeno, regular la expresión de genes, metabolizar los nutrientes y almacenar la energía. Por eso es que seguramente en algún momento de la vida ustedes han escuchado acerca de un anabólico. ¿Qué va a ser el anabólico? Bueno, para ayudar a formar sustancias más grandes de sustancias pequeñas, ¿sí? O sea, va a trabajar aquí, en los aminoácidos, ¿de acuerdo? La importancia de las proteínas es más conocida, ¿sí? Pero sabemos exactamente qué son. Las proteínas son básicamente cadenas de aminoácidos, unas moléculas más pequeñas, evidentemente, que las proteínas y que pueden considerarse como los ingredientes que las conforman. Eso es lo que les decía, ¿sí? Entonces, imaginemos que cada aminoácido es una perla y que al unirse van a formar una cadena, dando lugar al collar en sí, que es la proteína, ¿sí? Entonces, fíjense nada más, nosotros nos comemos el fragmento de salmón, el trozo de salmón, se metaboliza, se destruye, ¿sí? Hasta aminoácidos. Y después se vuelve a construir en el hígado. Vean qué maravilla, ¿no? Por eso es que si nosotros utilizamos un complemento nutricional que ya tenga los aminoácidos como tal, ya no va a haber problema en el desgaste para metabolizar esas proteínas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora eso es principalmente de las proteínas, ¿sí? Así es como se manejan. Lógico, tienen muchísimas funciones. El próximo programa vamos a hablar de eso, ¿sí? ¿Cuáles son los alimentos que tienen mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de grasas? Porque ahí está el secreto, ¿sí? Los cuerpazos esos que ustedes ven, así de los hombres y las mujeres bien con unos músculos así como los míos, sí como no, ¿verdad? Bueno, este tipo de cuerpos se hacen principalmente en la mesa, no tanto en el gimnasio, ¿sí?
¿Por qué? Porque pues depende, lógico, qué tanta basura estemos comiendo. ¿Sí? Imagínense ustedes los requerimientos que se los vamos a dar el próximo programa, ¿sí? Los requerimientos de proteína al día. Definitivo no les voy a hablar de calorías, porque eso se los van a decir sus nutricionistas y sus nutriólogos. Yo les voy a hablar de algo práctico, ¿sí? Eso es sumamente importante, de algo que realmente funciona. Entonces ya hablamos de las proteínas, ya hablamos que las proteínas se metabolizan hasta aminoácidos, se absorben en forma de aminoácidos, el hígado se encarga de formar proteínas, ¿de acuerdo? Y lo importante es ahí, que trabajemos ahí, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a hablar de otro grupo de alimentos que son las grasas, ¿sí? Las grasas son un tipo de nutriente que se obtiene de la alimentación. Es esencial comer algunas grasas, aunque también es dañino, fíjense, comer demasiado. Vuelvo a lo mismo. Si nosotros, ¿qué pasaría si nosotros nos tomáramos un litro de café? Bueno, hay personas que sí se toman un litro de café al día y no tienen ningún problema. ¿Sí? Sobre todo acá nosotros tenemos la zona Otomí-Tepehua, donde se produce una cantidad importante de café y ahí toman café a toda hora. Pero ¿qué sucede entonces? Pues es su estilo de vida, ¿sí? Entonces, otra vez, ya habíamos quedado que le vamos a quitar el prefijo de bueno y malo a todo, a las personas, a los alimentos. Entonces hablaríamos, entonces las proteínas, ¿qué son? ¿Malas o buenas? No, las proteínas son proteínas que se requieren. Las proteínas son las que forman mis músculos, mis uñas, mi cabello, mis huesos, etcétera, 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 etcétera. ¿Cierto? Entonces, ahí está un ejemplo clásico de que las personas somos personas buenas, malas, regulares, pues desde el punto de vista de los demás, ¿sí? Y depende de uno cómo se sienta. Yo me siento bien conmigo. Y mi nombre es José Guadalupe Vargas Jiménez, soy médico de profesión y me siento a todo dar conmigo. Pero yo, puede ser que a más de uno le caiga mal, puede ser que a más de uno o de una le caiga bien. Pues, bueno, de todas maneras, gracias. Lo importante es que aprendamos algo, ¿sí? Lo importante es que ustedes tengan una información de calidad, ¿sí? Y así digerida, ¿de acuerdo? Así lo vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿realmente qué son las grasas? Las grasas son un grupo de lípidos que permanecen en estado sólido a temperatura ambiente y que son de origen animal. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista químico, son ésteres en los que uno o más ácidos grasos se enlazan a una molécula de glicerina. Esto es bioquímicamente hablando, esas son las grasas. En algunos casos los términos grasas, aceites y lípidos se utilizan incorrectamente como si fuesen lo mismo. No, no son lo mismo, ¿sí? Pero la clasificación correcta es la siguiente. Los lípidos son macromoléculas que pueden ser grasas o aceites, ¿de acuerdo? Y las grasas son lípidos que a temperatura ambiente son sólidos. ¿Sí? Los aceites son lípidos líquidos a temperatura ambiente. Sí, así como la manteca y el aceite. ¿Sí? Por cierto, yo espero que ya estén haciendo cambios en relación a la manera de guisar. Por favor, si ustedes realmente quieren prevenir síndrome metabólico y diabetes, les encargo que guisen con manteca de cerdo y de preferencia criollo. ¿Sí? Para guisar.
Claro, ustedes pueden utilizar sus aceites, por ejemplo, el aceite de olivo, el aceite de semillas de uva, el aceite de aguacate, el aceite de coco, para sus ensaladas, pero no para guisar, por favor, porque ya vamos a hablar de las grasas trans y ahí se van a dar cuenta por qué nos va a dar problema ese tipo de grasas. Muy bien. Entonces, esta diferencia se debe a la diferente estructura molecular de cada uno de estos compuestos y es lo que influye en las distintas formas en que son asimilados por los distintos organismos. Como todos los lípidos, las grasas son insolubles en agua, o sea, son hidrófobas. ¿Sí? Hidrófobas. Ya decíamos que hidro es agua y fobas es fobia. Así se maneja. Pero solubles en disolventes orgánicos. ¿De acuerdo? En gastronomía, las grasas son utilizadas por su resistencia al calor y su textura para realizar cocciones a altas temperaturas, pero también para dar una textura grasosa a los alimentos. ¿Sí? Recuerden que por ahí anda una dieta, que es la dieta cetogénica o ceto. ¿Sí? Esta dieta es una dieta extraordinaria, pero cuidado. Mucho cuidado por ahí con el problema de su hígado, de su riñón, ¿sí? Recuerden que de todo esto es como la moda, lo que te acomoda, ¿cierto? O sea, si ustedes no están aptos para llevar una dieta cetogénica, pues para eso tienen a sus terapeutas. Para eso tienen a sus nutriólogos, sus nutricionistas, sus médicos, ¿sí? De diferentes especialidades. Entonces, pero siempre es importante que tengamos mucho cuidado con lo que comemos. Características y propiedades de las grasas. Fíjese, son sólidas a temperatura ambiente. La definición de grasa indica que se encuentra en un estado sólido a temperatura ambiente, es decir, a una temperatura aproximada de 25 grados. Y ahí aprovecho para decirles, pónganse en su manita un poco de aceite y vean lo que sucede. Espérense unos 5 minutitos, 10, ¿sí? Y pónganse un poquito de manteca y van a ver lo que sucede. Ahí van a tener una muestra de que realmente el aceite es agresivo para guisar, ¿sí? Y no se diga en la limpieza de su cocina. Es impresionante cómo ustedes se van a dar cuenta que si lavan su cocina con agüita caliente y si guisan con manteca, todo el cochambre se va, pero así de rápido. Cuando ustedes guisan con aceite, se hace así como chicloso, como pegostioso, ¿sí? Pues así se hacen sus membranas celulares y por eso la resistencia a la insulina. Vean qué importante, por eso quise hablar antes de todo eso, porque esto de verdad es muy, pero muy importante para cada uno de nosotros y es básico. Y ahí está la información. Por cierto, recuerden que nuestro hashtag Resecort y Doctor Águila, ¿sí? Vamos a estar transmitiendo ya por esta página que es Resecort, que quiere decir reconfiguración cerebro corporal, que dicho sea de paso, es una marca registrada, ¿sí? Es una marca registrada y es nuestra marca, por eso es nuestro instituto, Instituto Internacional de Reconfiguración Cerebro Corporal, porque eso es lo que estamos buscando. Claro, esto hay que empoderarlo, esto hay que arroparlo, y eso es lo que estamos haciendo. Recuerden que es una evolución, que lo crean o que no lo crean, no hay problema. Lo importante es que hagamos cambios positivos en nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque la gente cree que la ciencia se trata de creer o no creer. Por favor, la ciencia es la ciencia, ¿sí? Si lo crees, qué bueno, si no lo crees, pues tampoco pasa nada. Aquí la situación es que mucho depende nuestra calidad de vida, ¿sí?
de lo que comemos. Precisamente por eso lo dijo Hipócrates, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿vale? Entonces decíamos que la mayoría es de origen animal, la mayoría, casi todas las grasas son de origen animal, aunque existen algunas de origen vegetal, como el aceite de coco, que es una grasa saturada. Esto de verdad no se metan en problemas, por favor, en lo de poliinsaturada, saturada, insaturada. Eso nos toca a los profesionales de la salud. ¿De acuerdo? Ustedes, por favor, tranquilos, no se me estén preocupando por eso. La viscosidad. Las grasas suelen ser muy viscosas. Su viscosidad aumenta cuando aumenta el largo de la cadena estructural de los ácidos grasos que la componen y disminuye cuando tienen insaturaciones, o sea, dobles enlaces en su estructura. Ya les había comentado que esto parece una clase de bioquímica, ¿sí? Entonces, vamos a rescatar lo bueno, ¿de acuerdo? La densidad. La densidad de las grasas disminuye cuando se funden, pero igualmente son menos densas que el agua, ¿cierto? La solubilidad. Las grasas son solubles en agua, o sea, es un disolvente polar, pero son solubles en solventes orgánicos no polares como el benceno o el hexano. Este tipo de sustancias no se me preocupen, por favor, porque eso, les vuelvo a repetir, esto es que ustedes tengan una cultura más amplia. Y ya para cualquier cosa, ahí está también nuestro número de teléfono, que es el 775 75 5 24 34. Ese es el número de teléfono del consultorio y ya saben que también funciona como WhatsApp, ¿de acuerdo? Grasas, entonces decíamos, ¿qué tipo de grasas? Las grasas saturadas. Que una grasa esté saturada significa que no tiene enlaces dobles entre sus átomos de carbono. No lo tomen en cuenta, solo para que lo sepan. Esto se debe a que todos los posibles enlaces son saturados por átomos de hidrógeno, ¿sí? Bioquímica pura. Es decir, los ácidos grasos que la componen no tienen dobles enlaces como el ácido palmítico, por ejemplo. Es un tipo de ácido, ¿sí? El hecho de que una grasa esté saturada es lo que le da su capacidad de permanecer en estado sólido a temperatura ambiente. Por eso es que le decía lo de la manteca. Esto quiere decir que todas las grasas propiamente dichas son grasas saturadas. Las grasas saturadas son peligrosas para el organismo ya que promueven la aparición de colesterol en el organismo y se acumulan en el interior de las arterias, impidiendo el tránsito sanguíneo normal. Claro, porque si el hígado no está funcionando correctamente, si nosotros no estamos haciendo ejercicio, si no estamos comiendo suficiente fibra, si no estamos haciendo lo correcto o si fumamos demasiado, pues todo eso va a ocasionar que se acumulen las grasas en las arterias. Y no solo en las arterias, pues también en las venas. ¿Sí? Hemos visto actualmente que también tienen ahí sus placas ateromatosas. Entonces, y el mal metabolismo del calcio. Pero no solo es, y no es por la manteca. Eso quítenselo de la cabeza, por favor. Claro que si ustedes comen exceso, entonces sí van a tener problemas, ¿sí? Pero aquí de lo que se trata es de buscar la manera de que lo que vamos a utilizar para guisar sea lo mínimo necesario, por favor. Recuerden ustedes que los alimentos de preferencia crudos, asados, al vapor, hervidos, de preferencia, ¿sí? Bájenle lo más que sea posible a los capeados, a los empanizados, aunque entiendo que saben muy rico, ¿verdad? Pero hay que bajarle un rato, ¿vale?
Bien, ahí vamos a entrar en un tema de verdad que impresionante, ¿eh? Que son las grasas trans. Fíjense bien, y ya hay una serie de legislaciones, les decía la vez anterior, no sé cómo le van a hacer, porque la gran mayoría de la comida rápida y de la comida no saludable, quítense ya el prefijo de comida chatarra, porque pueden ser demandados. Sí, eso no existe, ese término no existe. Se llama comida no saludable, ¿cierto? Comida no saludable. Eso ya tiene mucho tiempo que se está utilizando, porque la comida chatarra no existe. Si se dan cuenta, la gran mayoría de los productos que hay en el mercado traen ahí su tabla nutricional. Que sea cierto o que no sea cierto, no es problema de nosotros, ¿cierto? Por favor, se los encargo muchísimo porque esto de verdad que está trascendiendo y va a trascender de una manera muy importante y ustedes ya lo van a saber. Entonces, grasas trans. Las grasas trans son un tipo particular de grasa saturada, ya que todos sus enlaces entre átomos de carbonos están saturados por átomos de hidrógeno. En su gran mayoría las grasas trans provienen de la hidrogenación de aceites, es decir, se toma un aceite naturalmente insaturado y líquido y se le agrega hidrógeno. Por eso es grasa parcialmente hidrogenada, así se le llama. Pero en algunas ocasiones la hidrogenación no ocurre de manera total, sino parcial. Ajá. Entonces puede quedar algún enlace doble en algunos de los ácidos grasos que forman estas grasas. Además, la geometría de este enlace doble puede cambiar de cis a trans. Y cuando cambia de cis a trans es lo que causa tanto problema. Razón por la cual razón por la que estas grasas se llaman trans. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el término o a lo que se refiere? Que es una grasa transformada, parcialmente hidrogenada. Así es. Ejemplo de un ácido graso cis y uno trans son el ácido oleico y el ácido elaídico. ¿Sí? Estos ácidos grasos son parte de la cascada de la inflamación. Bueno, no nos vamos a meter ahí por ahora. Este proceso se utiliza en la industria alimentaria para lograr sustancias similares a la mantequilla, pero de origen vegetal, como la margarina. En un comienzo estos alimentos eran comercializados bajo la suposición de poder ser de origen vegetal. Eran más saludables que ahora saben que no lo es. Probablemente sí, pero que no se calienten, porque si estos aceites se calientan, se convierten en grasas trans, ¿de acuerdo? Sin embargo, se ha descubierto que el proceso de hidrogenación convierte a las grasas trans en alimentos aún más peligrosos, ya que no solo colaboran con la acumulación de colesterol, sino que además interfieren en los mecanismos naturales del cuerpo para eliminar el colesterol. Y otra vez, nuestro hígado. Recuerden que más del 80% del colesterol total lo produce el hígado, ¿sí? Sobre todo el colesterol bueno, que ya decíamos que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. Aquí debe haber un equilibrio. Y el equilibrio viene precisamente desde la absorción. Acuérdense que aquí, otra situación, nos comemos la grasa como tal, se va a metabolizar hasta monoglicéridos o diglicéridos que se van a absorber a través de la linfa. ¿Sí? Vean, pero ahorita vamos para allá. Aquí lo importante es que ustedes tengan esta información y que por favor me cuiden lo más que sea posible su hígado y ya dimos ese tema la vez anterior.
sí, que por cierto es apasionante y ahí está en nuestras páginas, con mucho gusto. Ahora vamos a hablar de las grasas insaturadas. Las llamadas grasas insaturadas son en realidad aceites. Se les llama grasas en forma coloquial por tener en su composición ácidos grasos. ¿Sí? La peculiaridad de los ácidos grasos que forman estas grasas es que son insaturados, es decir, contienen dobles enlaces como el ácido oleico, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pero no el que venden, ¿eh? No la marca, esa es una marca diferente. Sí, no, me estoy refiriendo bioquímicamente hablando. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar de cuál es la función de las grasas. ¿Sí? El cuerpo humano puede acumular grasa incluso si se consume pocas cantidades. Por ejemplo, si una persona consume hidratos de carbono, que es de lo que vamos a hablar, en exceso, ese exceso es transformado por el organismo en grasas. Ahora van a entender muchas cosas. Esto se debe a que la molécula de grasa es la forma más eficiente de almacenar energía. Un gramo de hidratos de carbono o de proteína contiene solo 4 calorías, mientras que un gramo de grasa contiene 9 calorías. Por eso los animales almacenan energía en forma de grasa. ¿De acuerdo? Esta capacidad de almacenamiento es válida también para los aceites que también contienen 9 calorías por gramo. Por eso algunas plantas los contienen en sus frutas y semillas. ¿Sí? Una de las funciones es estructural. Las grasas pueden servir para sostener y proteger los organismos vivos. ¿Sí? También sirven como aislante. En el reino animal, la grasa no solo cumple una función estructural y de reserva de energía, sino que también forma parte de la adaptación de muchas especies a los ambientes fríos. ¿Sí? Una gruesa capa de grasa, sumada habitualmente a un grueso pelaje, permite a un animal como el oso polar mantener una alta temperatura corporal, incluso si la temperatura ambiente se encuentra a varios grados bajo cero. Esto se debe a que los ácidos grasos son un efectivo aislante térmico que protege a los órganos y a los músculos. ¿Sí? Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta, por favor. Se los encargo muchísimo. Por ejemplo, por eso es que los ácidos grasos esenciales omega 3 son tan extraordinarios y por eso se extraen del salmón. Porque recuerden que en el salmón, ¿sí? El salmón es de aguas heladas. Y entonces, si tiene los ácidos grasos esenciales omega 3, y entonces esto va a evitar en un momento dado que se congelen. Por eso es que esa es una prueba que se le hace a algunos tipos de cápsulas para ver si realmente son ácidos grasos esenciales omega 3. Metan una capsulita al refrigerador, al congelador. Si se congela, esos no son ácidos grasos esenciales omega 3. Puede ser cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Porcentaje de grasas en la alimentación. Fíjense nada más. Diversas organizaciones internacionales recomiendan del total de calorías diarias que una persona consume, solo entre el 20 y el 35% provenga de grasas. Sin embargo, este porcentaje puede variar dependiendo de cada persona. ¿De acuerdo? Eso es muy importante de cada persona. Por ejemplo, una persona que inicia una rutina de ejercicio, si quiere definir sus músculos, debe reducir la cantidad de calorías provenientes de la grasa, ¿sí? A menos del 25%. ¿De acuerdo?
Por otro lado, las personas con problemas de alto colesterol deben eliminar completamente el consumo de grasas y solo incluir en su alimentación lípidos provenientes de aceites vegetales, pero siempre que no sean para guisar, ¿sí? Y este problema está relacionado directamente con el hígado. En general, cuando se recomienda el consumo de al menos un 20% de calorías en grasas, ¿sí? Esa recomendación se refiere a lípidos en general, entre ellos los más saludables que son los aceites. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí también tenemos grasas de origen, perdón, grasas que el cuerpo puede producir y grasas que el cuerpo no puede producir. Entonces se llaman ácidos grasos esenciales. Son los que el cuerpo no puede producir. Dice, ácidos grasos esenciales. El ser humano puede sobrevivir sin consumir grasas propiamente dichas, pero saturadas. ¿De acuerdo? Sin embargo, no puede vivir sin consumir ácidos grasos esenciales. Ahora entienden por qué estos dos productos son de los más vendidos en el mundo. Porque esto trae ácidos grasos esenciales. Son indispensables para la vida. ¿Sí? Vean qué maravilla. Esta capsulita, métanla al congelador y ya verán. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Entonces, porque eso es bien, bien importante. Por favor, se los encargo. Entonces decíamos, sin embargo, no puede vivir sin consumir ácidos grasos esenciales. Se trata de sustancias que el organismo utiliza para múltiples funciones y que es incapaz de sintetizar a partir de otras moléculas. Es importante recordar que los ácidos grasos esenciales se encuentran exclusivamente en aceites tanto de origen animal como vegetal. ¿Sí? Lógico, pues depende mucho de lo que coman los animales. Por ejemplo, si un cerdo se alimenta de aguacate, ¿qué creen? Que la manteca va a ser líquida a temperatura ambiente. Y esa es la mejor que hay para guisar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía son ácidos grasos esenciales omega 3. ¿Sí? No se ha convertido en grasas trans. ¿Sí? Entonces, decíamos que los principales ácidos grasos esenciales a partir de los que el organismo humano puede sintetizar el resto de los ácidos grasos necesarios para sus diversas funciones son el ácido alfa-linolénico y el linoleico. Este tipo de ácidos, ¿sí? Ácidos grasos esenciales, van a ayudar a formar otro tipo de ácidos grasos, ¿sí? Entonces, vean qué padrísimo es esta tecnología, ¿sí? Si tenemos por ahí alguna pregunta, a ver, dice que Birsaín pregunta que cuál es la diferencia entre los triglicéridos y el colesterol. Ah, perfecto. Bueno, recordemos algo. Imagínense el colesterol como la manteca, ¿sí? Y los triglicéridos como el aceite. Así es la diferencia. Ahora, ¿qué sucede? Que los triglicéridos, ¿sí? Es un proceso que lo está llevando al cabo el hígado. Y recordemos que hay personas que traen hasta 1000, 2000 o hasta 3000, decíamos, de triglicéridos. ¿Por qué? Porque están en proceso. Y eso lo lleva al cabo el hígado. Los tiene que metabolizar. Pero ¿qué sucede? Que son demasiados que el hígado no los puede metabolizar, ¿sí? Y entonces se acumulan en la sangre, ¿sí? Y el colesterol total, que también está elevado cuando hay problemas en el hígado, ¿sí? Ese es el que probablemente se vaya a acumular a nivel de las arterias, pero aguas, porque se hizo un estudio muy importante y se encontró que las placas ateromatosas de las arterias y del corazón están ocasionadas por una bacteria, que ésta se envuelve en calcio.
para que no sea destruida. Y lo hizo un cardiólogo que en paz descanse, lamentablemente falleció, pero nos dejó un legado para limpiar las arterias, ¿sí? Y últimamente no lo hemos manejado, pero sí lo tenemos, definitivo, y nosotros con estudios perfectamente bien hechos, de hecho esos estudios se hacen, vaya el golazo, en el Hospital Español de México, ¿sí? Y es una tomografía de arterias coronarias. Y nosotros checábamos cómo estaba antes de las arterias, antes del tratamiento, cómo estaban las arterias antes del tratamiento y cómo están después del tratamiento, ¿cierto? Entonces, espero que haya quedado la pregunta que nos hicieron, y por cierto, un saludo muy, muy afectuoso desde donde nos están siguiendo. Seguramente es de los Estados Unidos. Muchísimas gracias y un saludo muy afectuoso a nuestro amigo. Claro que sí. Muy bien, vamos a hablar ahora de otro grupo que son los carbohidratos, los famosísimos carbohidratos. Muy bien, los carbohidratos, llamados formalmente glúcidos o hidratos de carbono, son biomoléculas que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno y que están formados por moléculas de azúcar que al descomponerse crean glucosa, sustancia que sirve como combustible del cuerpo al proporcionar energía y potencia a todas sus células. Bueno, pues ¿qué creen? Que efectivamente la glucosa es el azúcar más abundante de nuestro cuerpo. Pero ahorita vamos a ver, ¿sí?, que hay diferentes tipos de azúcar, que no solo es la glucosa. Bueno, vamos a acelerarle para que no haya problema. Vamos a ver la clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican dentro de 3 grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿De acuerdo? Los monosacáridos también reciben el nombre de azúcares simples, al ser los glucósidos más sencillos. Se caracterizan por pasar a través de la pared del tracto alimentario sin sufrir modificaciones por parte de las enzimas encargadas de la digestión, ¿sí? Entre los ejemplos más comunes y conocidos de los monosacáridos está la glucosa, ¿sí?, pero también la dextrosa, la fructosa o también llamada lebulosa, y la galactosa, pero también existen la eritrosa, treosa, ribosa, gilosa, alosa, manosa, talosa y sorbosa, por mencionar algunos algunos ejemplos, ¿de acuerdo? María Rosalba pregunta que si se consume poca grasa, ¿por qué está alto el colesterol? Porque está mal funcionando, porque su hígado está mal funcionando, ¿sí? Así de sencillo, porque su hígado está mal funcionando. Y desde ya, si ustedes siguen tomando medicamentos para bajar el colesterol, nunca lo van a bajar, si no se ayudan con una detoxificación hepática. Eso es sumamente importante. Vean que gracias ya por estarnos haciendo preguntas. Qué padre, muchas felicidades. ¿Sí? Vamos a dejarlas para antes de terminar, para que ahí podamos interferir más, ¿vale? Para no, que no nos interrumpan por ahora. ¿Sí? Entre los ejemplos más comunes, decíamos, están todos estos azúcares. Fíjense, según el grupo funcional carbonílico, los monosacáridos se dividen en aldosas y cetosas. Vean nada más, ¿sí? Y según el número de carbonos presente, se clasifican en diosas, triosas, tetraosas, pentosas, hexosas y heptosas. La papa es rica en hidratos de carbono
por ejemplo, carbohidratos. ¿Sí? Eso es lo que sucede con la papa, pero no por eso vamos a dejar de comer papa y sobre todo hay que comerla asadita y con todo y cáscara, porque eso nos va a ayudar bastante. ¿De acuerdo? Y tenemos los disacáridos. Los disacáridos son compuestos de azúcares simples, es decir, son resultado de la unión de dos monosacáridos. Pero para que el cuerpo los pueda absorber en el tracto alimentario, los tiene que convertir antes nuevamente en monosacáridos. Lo mismo que decíamos de las proteínas y de las grasas. Las grasas se absorben, las proteínas se absorben en forma de aminoácidos. Las grasas se absorben en forma de monoglicéridos o diglicéridos. Más bien de monoglicéridos, ¿sí? Y los azúcares se absorben en forma de monosacáridos. Entonces, todo esto que les estoy comentando se llama metabolismo celular en general, ¿sí? Muy bien. Entre los ejemplos más comunes de disacáridos están la sacarosa, que es el azúcar de la mesa, la lactosa, el azúcar más común que tiene la leche, y la maltosa, el azúcar de Malta. Por eso es importante que ustedes sepan que la malta, ¿sí?, es un tipo de azúcar. Entonces no le eviten solo responsabilizar a la glucosa, por favor, porque muchos de los alimentos se van a convertir en glucosa a través de de todo este metabolismo. Pero también existe la lactulosa, la nigerosa, la trejalosa, la celobiosa y la isomaltosa. Les digo que este trabalenguas está impresionante. Y otra vez ya se me está acabando el tiempo, pero a ustedes aguanten un ratito porque si no, la próxima vez ya no vamos a tener esta secuencia que estamos teniendo. ¿De acuerdo? Y ya tenemos los polisacáridos. ¿Sí? Son hidratos de carbono de mayor complejidad que los dos anteriores. Pueden ser metabolizados por algunas bacterias y protistas, o sea, algunos protozoarios, de unos parásitos. Y algunos son fuentes comunes de energía en la alimentación. Ahora entienden por qué me interesaba tanto la microbiota gastrointestinal. Vean ustedes, ¿ya vieron que no está tan sencillo darle una triste pastilla a una persona para que se sane de diabetes? ¿Cómo se va a sanar si vean todo lo que tienen que hacer? Pero no se metan en problemas porque todo esto lo hace su bendito cuerpo. ¿Por qué creen que está hecho a imagen y semejanza del gran arquitecto del universo? Porque somos la máxima perfección de Dios, les guste o no. Imagínense, todo esto lo hace nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces decíamos que entre los ejemplos más comunes están el almidón o la fécula, el glucógeno, que de esa manera se almacena el azúcar en su hígado. Por eso debemos de comer de preferencia cada 3 horas, comer poquito y a cada ratito. Eso es lo que vamos a ver el próximo programa, que es el lunes 28, ¿verdad? Me parece que el lunes 29. El lunes 29 a esta misma hora, por favor. La celulosa también, ¿sí?, es parte de los polisacáridos. Es sustancia fibrosa y algo que se llama quitina, la quitina, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones principales de los carbohidratos? En nuestros alimentos podemos encontrar 3 tipos principales de carbohidratos: los azúcares, los almidones y la fibra. A través de los 3 grupos que vimos anteriormente, los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos, ¿sí?, estos tienen funciones muy valiosas e importantes en nuestro día a día.
Y aquí mencionamos algunos ejemplos. Cuando el cuerpo descompone los azúcares en glucosa, se obtiene energía para realizar nuestras actividades cotidianas. Ejemplo, la glucosa para nuestras células es como la gasolina para el coche. Si su coche está hermoso, puede ser un Ferrari, un Mercedes-Benz, no sé, pero si no tiene gasolina, pues da exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Cuando el cuerpo descompone los azúcares en glucosa, se obtiene la energía para realizar nuestras actividades cotidianas. Al ser una sustancia que el cuerpo no descompone, por ejemplo la fibra, ayuda a tener una sensación de saciedad que impide que el organismo sienta más hambre. Esto puede controlar el peso y las tallas. Entonces, por eso insistimos, una alimentación rica en fibra. Las fibras, tanto solubles como insolubles, mejoran la digestión. Además, la soluble reduce los niveles de colesterol y regula el azúcar en la sangre, lo que se relaciona con un menor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, obesidad, síndrome metabólico y diabetes tipo 2. ¿Ya vieron dónde está la base del éxito? ¿Ya vieron por qué los nutriólogos son los que más van a tener éxito? Nuestro cerebro requiere combustible y la mayoría de las veces lo obtiene exclusivamente de la glucosa. Pero cuando hay una ingesta muy baja de carbohidratos en un individuo, el cerebro cambia de proveedor. Y aquí viene un problema verdaderamente terrible. ¿Qué es lo que le sucede a las personas que bajan mucho de peso? Y no saben por qué. ¿Por qué? Porque su organismo es sabio. Y el problema principal del exceso de insulina es el sobrepeso. Por eso es indispensable el control de peso. En lugar de la glucosa, su fuente de combustible son las cetonas, moléculas que son resultado de la composición de los ácidos grasos. Por eso es la dieta cetónica, ¿sí? Porque ahí viene el resultado que son las cetonas. El cuerpo los crea cuando no hay carbohidratos disponibles para obtener la energía que requiere. Entonces, de acuerdo a las estructuras, ya decíamos que es monosacáridos, que ahí está la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los disacáridos, que está la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Los polisacáridos, que está el almidón, el glucógeno y la celulosa. Así de simple, y así es como hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, que realmente sí fue apasionante. Ya vieron que esto es apasionante. Por favor, vamos a complementar nuestra alimentación con salmon oil, ácidos grasos esenciales omega 3 de origen animal, ácidos grasos esenciales omega 3 de origen vegetal. Esto es lo ideal, ¿sí? Y además le vamos a agregar su vitamina E, ¿sí? Una vitamina E al día, por aquello de que el hígado no sabemos cómo funcione, pero con una al día es suficiente. Y por supuesto, las vitaminas del complejo B. Las vitaminas no son nutrientes, las vitaminas actúan como enzimas, como tijeras, para mejorar esto que hemos hablado que se llama metabolismo celular. Y por supuesto, aquí tienen sus 20 aminoácidos, ¿sí? Entonces podemos tener, hace unos días me preguntaba una persona, ¿sí?, que si podríamos vivir sin comer. Claro, pero siempre tomando complementos nutricionales, que son extractos de alimentos. ¿Y qué hacemos con nuestro cuerpo? Ahorrarle trabajo. Todo este trabajo que le hemos venido diciendo toda esta tarde, eso es lo que le vamos a ahorrar con algunos complementos nutricionales, y vamos a estar seguros de que le estamos proporcionando materia prima de calidad. Tenemos un producto nuevecito en nuestra familia Neolife, ¿sí?, que es el Loop Beat. Este producto, ya vamos a hacer un programa especial para este producto, para que ustedes lo complementen en su alimentación. Y ya verán que va a ser extraordinario. Muy bien, pues nos vemos el próximo lunes 29 de mayo a las 7 de la noche
Por favor, síganos en vivo y en directo desde Tulancingo Hidalgo, México, en su programa Saber para Disfrutar, donde tú eres lo más importante. No me resta nada más que desearles todo el éxito del mundo en todo lo que hagan, pero recuerden, sean felices, felices, felices. Muchísimas gracias.